El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este nuevo programa, justo cuando estamos en las fiestas de Guayaquil, fiestas fundacionales y también patronales. Y cuando estamos a puertas de iniciar unos nuevos Juegos Olímpicos, los de Tokio, estamos conmemorando y celebrando 25 años de la gesta inolvidable, de la gesta histórica de Jefferson Pérez Quesada en las Olimpiadas de Atlanta 96. Ya en el Personaje del Viernes tuvimos la chance de conversar con Jefferson y hacer pues lo que normalmente tratamos, y es de preguntarle acerca de la persona detrás de la figura pública. Hoy queríamos además resaltar estos 25 años cuando de la medalla de oro, la única que ha tenido Ecuador además en su historia, como decíamos al iniciarse, estos nuevos Juegos Olímpicos. Jefferson, gracias por atendernos desde la hermosa ciudad de Cuenca. ¿Cómo está? Querido Andrés, qué gusto poder comunicarme con ustedes. Muy agradecido por el espacio y, por supuesto, siempre mi gratitud a todo el país por el respaldo que nos dan en las diferentes actividades que realizamos, ¿no? Así que y mi deseo es de que un saludo a todos los amigos que nos ven y nos escuchan, que sus familias estén más tranquilos y más protegidos ahora con este problema tan gigantesco como es el COVID. Aspiramos que la mayoría de gente ya nos estemos vacunando, ¿no? Que eso va a ser una protección. No nos garantiza el 1000% o el 100% de que nos mantengamos alejados de la enfermedad, pero nos da más posibilidades, más herramientas para poder enfrentar una enfermedad tan compleja como es el COVID-19. La verdad que sí. ¿Ya está vacunado, Jefferson? Sí, tuve la suerte la semana anterior de acuerdo a los rangos de edades. Y permítame, Andrés, quizás debía haber iniciado celebrando y enviándoles un saludo gigantesco a todo Guayaquil en un aniversario más de su fundación, así que la pasen dentro de las condiciones de la pandemia, lo disfruten. Entiendo que no se va a poder hacer farras, no se va a poder hacer eventos masivos, pero yo creo que es importante tener una fecha tan ícono para no solo Guayaquil, sino para la nación. Claro que sí, Jefferson. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Usted sabe que acá en Guayaquil, en todo el país realmente, pero en Guayaquil, donde nosotros vivimos, la gente, la enorme mayoría, lo quiere muchísimo a Jefferson Pérez, lo admiramos y tenemos la suerte de poder tener este tipo de intercambios para que nos puedan seguir y ver en entrevistas como estas. A propósito, Jefferson, veía una entrevista del año pasado, cuando eran 24 años de la primera medalla, y hablaban justamente en la que usted contestaba que lo más importante fue romper 500 años de paradigmas que frenaban al ecuatoriano. En Atlanta no solo ganamos una medalla, vencimos complejos, paradigmas, un sentimiento de inferioridad que habían sido implantados en nuestra mentalidad tan fuertemente. Es así, ¿no? Bueno, definitivamente y no ha sido el tema de únicamente pensamiento nuestro, nacional, ¿no? Sino siempre he escuchado incluso a las grandes potencias
a las organizaciones, que entonces siempre pasaba eso, siempre éramos los tercermundistas, y no solo hablaban del tercer mundo por el tema de falta de desarrollo tecnológico o estructura económica o política, sino hablaban probablemente de una manera despectiva los tercermundistas de pensamiento, ¿no? Que no tienen metas, no tienen sueños, no tienen aspiraciones. Entonces yo quizá una de las cosas que siempre recalqué eso, fue que el ganar una medalla olímpica es decirle al mundo entero, oye, soy Ecuador. Es cierto que tengo problemas económicos, problemas políticos, es cierto que tengo muchos problemas sociales que resolver como nación, pero no me puedes acusar que no tenga sueños, que no tenga talento, que no tenga metas, que no tenga ilusiones. Entonces, yo sí creo que cuando hablamos de eso, de cambiar el paradigma, de decir ya no soy tercermundista de pensamiento, yo soy una persona al igual que cualquier ciudadano del mundo que necesito y debo tener oportunidades. Y hoy creo que es tan emocionante cuando veo a los deportistas ecuatorianos que están en el Tour de Francia, están en el Giro de Italia, están en Juegos Olímpicos, están en campeonatos del mundo, y no solo deportistas. Cuando veo a nuestros artistas que se internacionalizan, y no solo artistas desde el área de cantantes, sino artistas desde todas las áreas de la cultura, cuando vemos que tenemos dentro de las 20 mejores investigadoras del mundo, tenemos a ecuatorianas. Entonces, me llena de tanto sano orgullo de decir, sí, hemos roto ese paradigma absurdo que nos estereotiparon hace muchísimas décadas. Claro que sí. Usted decía, Jefferson, además, algo que me ha sacudido, me ha emocionado y realmente uno se le pone la piel de gallina cuando dice, qué mejor ejemplo que el de mi madre, una mujer humilde, no vidente, con 5 hijos, sin formación académica, pero que con su esfuerzo nos sacó adelante y nos hizo profesionales a todos. Yo creo que ella es la representación típica y clásica de aquella mujer ecuatoriana valiente, con coraje, con determinación. Imagínense, yo nací en los años 70, es decir, yo soy del siglo anterior, en los cuales había un tema incluso de las estructuras de gobierno. Recuerden que hasta los finales de los 70 nosotros aún se venía el tema de gobiernos militares, ¿no? Sin embargo, claro, en esa época no se hablaba, correcto, no se hablaba mucho del tema de los derechos de la mujer ni de la equidad de género, mucho menos del tema de la inclusión social con personas con discapacidad. Y de pronto esta humilde mujer que lamentablemente por su problema visual no pudo ir al colegio, no pudo terminar la primaria, viuda, porque mi padre falleció cuando yo era muy niño, entonces, y tuvo yo diría ese valor, ese ñeque, ese coraje, esa determinación de decir, no me voy a quedar. Entonces, en una época que no se hablaba acerca de los derechos de la mujer, que no se hablaba acerca de la capacidad gigantesca que tiene la mujer, esa humilde mujer me supo inspirar y supo inspirar a todos mis hermanos a salir adelante. Entonces, yo creo que cuando las olas viene un tema de novedad o de cosas de moda, es muy fácil meterse, ¿no? Pero cuando se está en contra de la corriente, creo que es inspiración. Y ella para mí, más allá de tener yo la fortuna de que sea mi madre, definitivamente su historia de inspiración es la que nos ha llevado a seguir peleando día a día contra la adversidad. Por supuesto. Jefferson, hace pocos días cumplió años el 1 de julio, ¿no? O sea que ha cumplido en este caso Jefferson Pérez, nació en el año 74, ya que 46, 47 años. Sí, efectivamente, nací en la ciudad de Cuenca, en barrios extremadamente tradicionales, por decirlo de otra manera, más sutil, pero barrios muy conflictivos en la época de los 70, de los 80, pero que finalmente esos son los que forman las raíces, ¿no? Yo siempre he manifestado, fui forjado en las calles, pero fui formado en las universidades. Entonces tuve la suerte, con la bendición de Dios, que tuve apoyos para estudiar tanto dentro del país como fuera del país, posgrados y todo. Entonces, pero yo sí creo que fui una persona muy afortunada en el sentido
de tener oportunidades y romperme el alma por aprovechar estas oportunidades. Entonces, creo que Eso cada es vez importantísimo, aprovecharlas. comprendemos a aquellas personas que cuando les dan la oportunidad y se esfuerzan día a día, entonces dejamos ya no de tener un pensamiento tercermundista. Somos personas, ciudadanos que sí podemos salir adelante, pero con mucho esfuerzo. Y las condiciones en ocasiones suelen ser muy adversas. Jefferson, de tantos triunfos importantes, obviamente para nosotros destaca la medalla de oro de Atlanta 96, destaca la medalla de plata, además que todavía está en disputa el tema de la siguiente Olimpiada del año 2000, entiendo que es en Sydney, y luego pues los mundiales tanto de Helsinki como de Osaka en el 2007. Pero para Jefferson Pérez, ¿cuál de ellos tiene el significado más especial? La verdad es que cada evento es distinto, cada evento es único. Para mí, por ejemplo, uno de los eventos que más fue un parteaguas de mi vida fue el Campeonato Mundial Juvenil en Seúl, Corea, en el año 1992, cuando yo tenía 18 años. Es decir, yo estaba terminando la secundaria y en ese momento lo que iba a tomar yo una decisión es dejar el deporte, como la gran mayoría de ecuatorianos deportistas solíamos hacer, dejar el deporte para poder estudiar por la mañana, perdón, trabajar en la mañana y estudiar en la noche. O sea, ese era mi proyecto a partir de los 19 años. Sin embargo, cuando fui a Juegos, al Campeonato Mundial Juvenil en Corea, se presentó una particularidad. Después de ganar el campeonato, me dieron una beca de estudios para la universidad y paralelamente a aquello, me dieron un auspicio, una empresa cuencana, para poder financiar mis gastos del hogar. Entonces yo creo que, como dije en un inicio, fui una persona muy afortunada que gracias a Dios se presentaron ciertos ángeles en mi camino en el momento ideal para darme ese pequeño impulso, para mí gigante, para muchos de ellos así fue un pequeño impulso para permitirme de granito en granito seguir construyendo, yo diría, una historia de Ecuador como tal, más que de Jefferson Pérez, porque en el mundo entero lo que recuerdan es Ecuador. Ecuador se subió en el podio, Ecuador ganó ese mundial, Ecuador quedó en tal ubicación, y para eso uno le llena de sano orgullo. Jefferson, usted era primero muy bueno y especialista en correr, pero los primeros resultados en marcha, dice Luis Chocho, que luego hizo que lo convenza de que se dedica a marcha. ¿Qué diferencias hay entre la parte de correr y la de marcha? Bueno, el tema de marcha es un deporte muchísimo más técnico, extremadamente más complejo. Es decir, cuando uno corre no importa cómo lo hagas. Incluso, si quieres, cuando las condiciones fisiológicas son las más extremas, se cruza la meta gateando. No le van a descalificar por eso. A diferencia que la marcha se tiene un estilo y una técnica de tal forma que hay que cumplir ese reglamento. Entonces, no solo el tema de la condición física, no solo el entrenamiento intenso, sino hacer mucho análisis biomecánico, estudiar el tema de acción, reacción, del desarrollo de la velocidad y todo aquello. Es un deporte, como les digo, muy técnico, probablemente incluso me atrevería a catalogarlo tan técnico como la gimnasia probablemente, en los cuales se tienen jueces que por percepción determina si está cumpliendo o no está incumpliendo, al igual que en la gimnasia pues ponen los puntos, pero por otro lado se combina con la competencia física, porque el que está adelante probablemente si no tiene amonestación es el que va a ganar en una distancia desde un punto A a un punto B. Entonces es esa mezcla entre la condición física y la condición técnica biomecánica. En el Mundial, no en el de Seúl, sino en el del año 90, me parece que fue en Helsinki, ya Jefferson había logrado, Mundial Juvenil, había logrado una medalla de bronce. ¿Cómo hizo para 2 años después lograr el Mundial Juvenil en Seúl? Yo creo que en el país se debería estimular
por no utilizar la palabra obligar, se debería estimular a que los estudiantes menores de 18 años tengan que cumplir el requisito de haber practicado, ojo, no estoy diciendo que lleguen a ser campeones del mundo, cuidado, No, claro. pero de haber practicado mínimo un deporte, sepas cuáles son todas las condiciones de un deporte, un instrumento y una actividad social con la comunidad. Creo que lamentablemente hoy en día nos hemos olvidado. Yo recuerdo que antes tenía cívica, tenía ética. Ética. Y de pronto ya no tenemos esas materias, ¿no? Hasta Entonces, urbanismo había en algunos colegios. Por supuesto, nos llevaban a las calles, a conocer las calles y contarnos la historia del personaje que tenía ese nombre. Hoy en día incluso tergiversamos los nombres porque no conocemos la historia de ese personaje que tiene el nombre de la calle. Entonces, yo sí creo que es fundamental el tratar de entender de mejor manera cómo es nuestra historia, y la formación integral es fundamental. Jefferson, tenemos preguntas de 3 de nuestros compañeros periodistas deportivos destacados del sistema de emisoras Atalaya que han estado en varios medios. La primera pregunta nos la hace Alfonso Harviteri, el Pocho Harp. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Alfonso Pocho Harp te saluda, qué gusto tenerte aquí en el programa Andrés Mendoza, personaje del viernes. Tú eres una persona y un deportista además que te convertiste en el gran personaje del deporte nacional, el número 1 sin lugar a dudas por todos tus logros. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿estás esperando o todavía tienes la esperanza de que se dé la resolución del COI, de que definitivamente te entreguen a ti la medalla de oro de aquella competencia olímpica del 2008, cuando fue más que evidente que quien ganó esa competencia, tú quedaste con la de plata, quien ganó la de oro fue un atleta ruso que se había dopado y que incluso han habido señalamientos de que este hombre se dopó, investigaciones que se hicieron, pero hasta el momento el Comité Olímpico Internacional no se ha pronunciado, 13 años sin pronunciarse. ¿Esperas que en algún momento se lo haga? Sí, es lo más probable, es decir, el deportista ruso tuvo una sanción de dopaje del 2005 al 2007. Ajá. Luego tuvo una sanción de dopaje a partir del 2009 hasta el 2012, que ya le descalificaron de por vida. O sea, él tuvo una sanción de por vida. Entonces, sí es un poquito complejo, conociendo en investigaciones que se desarrollaron y fueron incluso notas de Netflix, me parece, sacaron una serie, que justo en este espacio de tiempo haya estado limpio. Es como tratar de pasar la acera de un lado al otro bajo la lluvia sin mojarse. Bastante complicado, pero bastante bueno, dejemos el derecho de la duda en todo caso. Yo creo que lo más importante es tener una medalla a la dignidad, una medalla al honor, y ganar medallas que estén salpicadas de sanciones o de sospechas, creo que definitivamente no sirve. Yo creo que Ecuador se ganó en esos Juegos de Beijing 2008 una medalla de oro a la honestidad y la transparencia, independientemente que la medalla haya sido metálica de plata. Pero a nosotros los ecuatorianos nadie nos señala de que me haya dopado, ni que tenga sospechas de que hice trampa o que cometí actos de corrupción. Con eso no implica de que yo sea un santo, por favor. Todo lo contrario, tengo 1.000.000 de defectos. Pero probablemente muchos defectos que son inconscientes. Tal vez a veces no me comporto bien, tal vez a veces me altero, pero estar conscientes de hacer el daño consciente a una persona jamás. Entonces, yo sí creo que desde esa perspectiva debemos sentirnos orgullosos los ecuatorianos, que somos gente muy cumplidora, intentamos hacerlo, aunque no desconocemos que existen unos cuantos ahí que nos han hecho quedar mal a nivel internacional, y que finalmente mucha gente a veces cree que el Ecuador está invadido con temas de corrupción. Más bien son unos cuantos que manejan áreas estratégicas, pero la mayoría de gente vivimos con el trabajito del día a día. Recordemos un poquito Atlanta, Jefferson, cuando tú te estabas preparando ya en las horas previas a la competencia. Tú conocías tus números, el tiempo que podías hacer en los kilómetros que tenías que recorrer, etcétera. Tú observaste que tus números te daban posibilidades de ser medallista, es decir, de ganar la medalla de bronce, la de plata, aún la de oro,
¿O todo sucedió en el momento mismo de la competencia? Todo fue una sorpresa, es decir, no tenías un cálculo previo, sino que ya en la competencia se dieron las cosas para que ganes la de oro. Es decir, ¿consideraste de que sí llegabas con claras posibilidades de acuerdo a tus números o todo se dio en esa misma mañana gloriosa de Atlanta? Bueno, son muchísimas preguntas en una sola, muy complicado responder de manera corta. Sin embargo, resumirles en que hoy en día existe una gran diferencia con la preparación de hace 20 años. Cosas como hace 20 años, cuando uno quería tener bibliografía, tenía que viajar. Y yo recuerdo que venía muchas de las ocasiones con mis maletas con sobrepeso llenos de libros, porque era la oportunidad para comprar bibliografía e informarme sobre fisiología del ejercicio, sobre entrenamiento, entre muchas otras cosas, de estrategia y todo aquello. Hoy en día una persona se mete al computador. Yo mismo estoy en mi carro parado en la carretera dando esta entrevista gracias a la tecnología de tratar de mantener esa información actualizada. Jefferson, tenemos preguntas de Edgar Pelusa Bustamante y de Antuco Uvilla. Edgar Pelusa Bustamante nos pregunta. Un saludo para Jefferson Pérez de parte de Edgar Bustamante. Con Jefferson tengo un grato recuerdo cuando allá en el año 1996, después de que conquistara su oro olímpico en Atlanta, lo tuviéramos de invitado en Cable Deportes a Jefferson, y junto con funcionarios del canal tuvimos el acierto y tuvimos el honor de poner el nombre de él al estudio principal de la superestación deportiva, como en ese entonces se llamaba Cable Deportes. Hoy un canal cerrado, al igual que otros medios de comunicación, porque cayeron en manos del gobierno y ya sabemos cómo sucedieron las cosas. Pero bueno, aprovechando este espacio en el programa del ingeniero Andrés Mendoza Paladines, que nos tiene acostumbrados los viernes a tener invitados de lujo, como es el caso de Jefferson, hacerle una pregunta. Si él cree que es o fue un referente para que a partir de sus triunfos deportivos los jóvenes ecuatorianos en diversas disciplinas, no solamente en el atletismo, en varias disciplinas, se motiven a triunfar, se motiven a competir y tratar de llegar lo más alto posible, no solamente ser participantes. ¿Usted cree que motivó tal vez a estos jóvenes a tener esa actitud, Jefferson? Un abrazo. La verdad es que yo no creo que un resultado deportivo pueda cambiar la vida de otras personas, pero definitivamente sí le hacen reflexionar sobre la posibilidad que uno tiene cuando se quiere esforzar, cuando quiere intentar y cuando busca ayuda, porque no todos, es muy difícil que una persona en el mundo pueda hacerlo solo las cosas, siempre buscamos ayuda, ¿no? Entonces, yo sí creería, en definitiva, que el buscar apoyo, buscar ayuda, eso va a permitir obtener mejores resultados. Y es muy difícil hacerlo solo. Yo diría, más bien, cambiando un poquito la respuesta respecto a la pregunta, la necesidad de buscar apoyo no debe limitarse exclusivamente solo a temas de índole material, sino también emocional. En lo que tiene que ver a la pregunta de Antuco Uvilla, el arquitecto Antonio Uvilla. En 1996 Jefferson Pérez ya era muy conocido como atleta, pero no tenía la difusión en todo el país, en todos los ámbitos. Cuando gana la medalla de oro olímpica en 1996, inmediatamente pasa a ser un ícono del deporte nacional, entrevistas, homenajes, invitaciones. Jefferson siente que después de 25 años el comportamiento es similar, es decir, después del fútbol todos los otros deportes casi no tienen trascendencia. Yo creía que el fútbol tiene mucho apoyo y generosidad más que todo. Yo diría más bien generosidad de los medios de comunicación. Es decir, amigos, yo no soy experto en fútbol, no soy futbolista profesional, pero cuando veo un partido de fútbol, sí sé cuándo es una posición fuera de lugar, sí sé que es un tiro de esquina, sí sé que es un tiro libre, sí sé que es un tiro penal, sí sé que cuando hay un último jugador y están atacando, y si le hace falta, siendo el último jugador, sé que le van a expulsar. Le van a expulsar.
Pero yo no soy experto en fútbol, yo no soy futbolista profesional, pero ha sido la generosidad de los medios de comunicación que semana a semana nos van dando esa información. Transmiten partidos, comentan, etcétera, etcétera. En Ecuador tenemos 2 medallas olímpicas en la marcha, tenemos 8 medallas mundiales en categoría mayores. Sin embargo, no hemos tenido la oportunidad, más bien hemos tenido la suerte, la fortuna, que la ciudadanía conozca que tenemos 2 reglas principales. La una es, si doblamos rodillas, es descalificado. Y si brincamos o perdemos el contacto con el piso, también es como una amarilla para ser descalificado. La ciudadanía desconoce que después de 3 amonestaciones entran a una zona de penalidad por tiempo. Y si salgo de ahí y hay una 4ª penalidad, me descalifican de la competencia. Entonces, sí, eso, no sabíamos eso. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué culpa en toda esta historia que les he contado tiene el futbolista? No tiene ninguna. No, ninguno. Más bien yo creo que ha sido la generosidad de los medios de comunicación que nos han informado a la ciudadanía. Y quizás no hemos sido tan afortunados de otros deportes en los cuales, a pesar de tener los mejores resultados en la historia de Ecuador, en la historia deportiva, en la historia republicana, no hemos tenido esa fortuna de que sea informado adecuadamente nuestro deporte. Y esas son cositas que quizás queda como tarea, ¿no? Tarea a los amigos de los medios de comunicación. Justamente ahora, y la primera tarea que yo les dejaría es, tenemos algunos deportes que clasificaron a Juegos Olímpicos. Nos encantaría que nos informaran qué es el pentatlón moderno, de qué deportes constituye el pentatlón moderno, porque es la primera vez que un deportista ecuatoriano participará en pentatlón moderno, ¿no? Marcela es una deportista que se ha preparado no solo deportivamente, ella tiene un título alcanzado en Estados Unidos, un título académico. Ella estudió Relaciones Internacionales en Estados Unidos. Entonces, sería importante. ¿Beca por deportes o...? Desconozco en particular, lo único que sé es su formación académica, que es una persona, además de ser muy inteligente, es una persona que socialmente está muy consciente de una problemática de una nación. Y cuando me pongo a conversar con ella, me dice, Jefferson, es que tenemos que hacer proyectos para ayudar a los que más necesitan, poder generar estas relaciones internacionales con otras organizaciones que sí nos pueden dar fondos. Entonces, esos somos los deportistas, no es únicamente un individuo que hace un evento de fin de semana y luego ya se olvida, no, por el contrario, somos seres íntegros, socialmente responsables con nuestra comunidad. Jefferson, ¿cómo es lo de la doblada de rodillas? O sea, significa que si va marchando y de pronto se rodilla. O sea, Para hacerme entender más fácil, es como cuando un deportista está corriendo. Cuando está corriendo, brinca y el momento que brinca, dobla su rodilla. Sí. Para dar el siguiente salto. Y brinca nuevamente para dar el siguiente salto. En la caminata es todo lo opuesto. Es decir, un deportista lo que hace es da un paso y se desplaza nuevamente. Y el momento que llega a la parte de adelante es cuando debe tener la pierna totalmente recta. A diferencia del corredor, que lo que hace es la pierna llega doblada. Amortigua el impacto y nuevamente brinca con la rodilla doblada. Esa quizás es una de las más grandes diferencias que existe entre la caminata y la carrera. En el año 2002, me parece, recibió la nominación por un premio de una importante revista de la ciudad del país como el deportista del año. En aquella oportunidad rechazó el premio. ¿Lo volvería a hacer Jefferson? Y si nos comenta las razones que le llevaron a rechazar aquel premio. Un saludo. La verdad es que los seres humanos, yo creo que necesitamos involucrarnos más sobre las circunstancias sociales de una nación. Y efectivamente, a finales de los 90, hice sugerencias a varias instituciones. El conocimiento no solo tiene que ser en ese momento un tema de la palmadita y la fotografía, sino que se preocupen de entregarle herramientas para que se desarrolle integralmente. Entonces,
Esas herramientas que son becas de estudio, probablemente esas herramientas puede ser que el deportista tal vez ni siquiera tenga un celular para comunicarse. Entonces, en esa época, estamos hablando hace 20 años, ¿no? Entonces, cuando yo hice esa sugerencia a varios medios que hacían premiación, fue tan importante que el grupo Granaza me dijo, Jefferson, yo acepto tu sugerencia. Y lo que vamos a hacer es, además de entregarle su presea, su trofeo al mejor deportista, le vamos a dar una beca. Y en algún momento la beca era, le mandaban con un tour gratuitamente pagado para él y su familia, fuera de la ciudad, o incluso les mandaron a Galápagos. En otra ocasión, le equipaban su casita con un televisor, un refrigeradorcito, una cocina. Es decir, en otras circunstancias le daban un televisorcito, le daban unos zapatos, le daban un reloj para entrenar. Entonces hizo el grupo Granaza y yo les quedé eternamente agradecido, porque dije, esto es lo que yo estaba buscando, que a los mejores deportistas no solo le digas la palmadita y la fotografía, sino decir, oye, tal vez necesitas zapatos para entrenar, aunque esa no es mi función, porque yo soy un comunicador, pero si estoy organizando una premiación, entiendo que tengo que reconocerte tu esfuerzo. No fue así el caso de una revista que no nos prestó atención, no le importó. Yo recuerdo que en ese año yo les había consultado cuánto pagan ustedes, por mandar a hacer este trofeo tan bonito, que era un trofeo bonito que entregaban, ¿no? Ajá. ¿Cuánto ustedes gastan por él? Y ellos me dijeron un valor bastante importante. Entonces yo lo que les dije es, amigos, yo les dono el trofeo que ustedes generosamente me están entregando, yo les dono para que el próximo año al mejor deportista no solo le entreguen el trofeo, sino probablemente le puedes entregar un par de zapatos deportivos, o tal vez le puedes entregar un televisorcito o una refrigeradora que necesite en su casa. O sea, ese fue el concepto. Pero sin embargo, hay veces que la gente dice, no es lo que uno quiere comunicar, sino lo que quiere escuchar. Entonces sí, existieron personas que les molestaron que haya tomado esa decisión, y en esta pregunta yo sí quiero agradecer y recalcar una vez más la decisión que tuvo el grupo Granaza, que después de eso, incluso de manera tan gentil, ellos tenían tanta generosidad que incluso luego pusieron el premio Jefferson Pérez, que consistía en buscar al mejor prospecto, y además de reconocerle a través de su medalla o su trofeo tan bonito, también le entregaban un aporte para que él pueda prepararse. Entonces, yo no me voy a cansar de agradecer, porque hay personas que pueden ver un vaso medio vacío y otros ven un vaso medio lleno, y creo que el grupo Granaza en ese momento tuvo la oportunidad de ver el vaso medio lleno. Y después los resultados deportivos, ustedes recordarán, en el 2002 gané la Copa del Mundo, 2003 gané el Mundial de Atletismo, 2004 otra vez la Copa del Mundo, el 2005 el Mundial en Helsinki, el 2006 quedamos segundos en La Coruña del Mundial, el 2007 en Osaka gané otra vez, en el 2003 rompí récord del mundo, el 2008 ganamos medalla de plata. Entonces, de plata. O sea, los resultados. Sí, y eso es una cosa. Y le comento, querido Andrés, ayer tuve una entrevista con algunos colegas de la ciudad de Quito, ¿no? Ajá. Y permítame, yo estudié administración de empresas, ¿no? Correcto. Y también tuve la fortuna de ser deportista de alto rendimiento. Y también estudié ciencias políticas. Entonces, cuando a mí me hacen una entrevista, yo voy a hablar acerca de los problemas sociales, de la problemática social del país. Pero eso es magnífico. También tengo la suerte de hablar acerca de la historia deportiva, o cómo pasa el tema deporte, y también cómo cuesta el tema de inversiones para hacer un retorno social a la comunidad. Sin embargo, el día de ayer, algún colega de Ciudad de Quito quizás un poco se molestó y dijo, no, es que Jefferson ya está hablando como un político. Y permítanme, amigos, si le hacemos una entrevista a Diego Chango, campeón suramericano de taekwondo en los años 90, campeón suramericano de taekwondo, él les va a hablar de cardiología, a ver si se entiende, porque el señor es médico, y hoy en día
es cardiólogo experto en resonancia del corazón, resonancia magnética del corazón. Mira que Entonces, súper querido Andrés, interesante. si yo le pregunto a un ex deportista que hoy es arquitecto, va a hablar de infraestructura deportiva del país porque tiene el conocimiento. Entonces, queridos amigos, no nos tapen la boca, ni tampoco pretendan marginarnos, así como lo hicieron las grandes organizaciones mundiales, los países tercermundistas. Los deportistas tenemos muchísimo conocimiento en muchas áreas. Así que no se limiten, más bien creo que ustedes deberían investigar un poco más para hablar de otros temas. Hablemos de la desnutrición en el país, hablemos del abuso intrafamiliar, hablemos de la falta de derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, hablemos de las tasas de desempleo, hablemos por qué razón en Ecuador no podemos cubrir la canasta básica y el sueldo básico está inferior a la canasta básica de necesidades. Es decir, sí, eso se viene arrastrando hace tiempo. Sí, no es, oye, ¿cómo te fue la competencia y cómo te irá? Somos personas que estamos conscientes de unas circunstancias sociales de nuestra nación. Qué bueno escuchar eso y sobre todo de alguien con la autoridad, no solo moral, sino también académica, de Jefferson Pérez Quesada. Jefferson, ¿y ya la parte final, qué expectativas podemos tener con nuestros créditos? Por ejemplo, ahora obviamente todos tenemos esperanzas en Richard Carapaz. Ojalá le vaya muy bien, pero en el deporte pues se triunfa, pero también se puede no triunfar, ¿no? Son dos opciones. ¿Qué expectativas tendríamos con él y los demás representantes que van en el equipo? Primero, preciado Andrés, en las publicaciones que están haciendo todos los medios es que tenemos 49 deportistas clasificados a Juegos Olímpicos, porque el tema de hay un atleta que todavía están ahí pendientes, y acuérdense que hay un ciclista que decidió no participar por Ecuador en Juegos Olímpicos porque dijo que él tiene que representar a su equipo privado y tomó la decisión de alejarse. Sin embargo, permítanme comunicarles, son 58 deportistas. 58. Porque en Juegos Olímpicos tenemos los deportes tradicionales, que son 48, y tenemos los paraolímpicos, que han clasificado 10. Entonces, cuando hablamos, querida comunidad, de los Juegos de Tokio, necesitamos de sumo respeto y darle la importancia de inclusión. Tenemos 58 deportistas ecuatorianos que van a representar a nuestra nación en los Juegos Olímpicos de Tokio, por un lado. Por otro lado, ¿qué posibilidades tenemos? Es cierto que yo creo que los primeros que tenemos mayores posibilidades de una medalla metálica es en Paralímpicos. Ecuador lleva más del 50% de los seleccionados son mujeres. En una nación donde el número de habitantes refleja más del 50% mujeres, es un tema de equidad y de derechos. Entonces es la primera medalla que ya tenemos. Llevamos la delegación paraolímpica más grande en la historia. Entonces, sí, nuevamente Ecuador ya ha tenido sus dos primeras medallas éticas. Y en cuanto a las medallas materiales, yo solo quedarme con un pequeño comentario, y perdón Andrés, no hay que saber los favoritos. Con eso creo que nos dejaron una gran lección. En Juegos Olímpicos gana el que ese día tocó su día. De acuerdo. Querido Andrés, yo quiero pedirles disculpas, les agradezco por el tiempo. Dios les bendiga, por favor, cuidémonos, vacunémonos y no se olviden de utilizar la mascarilla. Eso es importantísimo, ¿sí? Si queremos tener salud, esto es bastante económico comparado con la cantidad de medicinas que debemos ingerir en caso de que nos caiga el virus. Así que Dios les bendiga y hasta pronto, querido Andrés. Gracias, mi querido Jefferson. Muy bien, nosotros vamos a la pausa y regresamos. Amigos del personaje del viernes, Jefferson Pérez, un cuarto de siglo después, 25 años, de la gloria en Atlanta 96, que fue el inicio, además de otros grandes y también gigantes triunfos en su carrera, como lo acaba de mencionar,
campeonatos mundiales, copas del mundo, que no es lo mismo en marcha, la medalla de plata en las Olimpiadas del 2008, que todavía se está peleando ese tema, porque probablemente va a terminar siendo medalla de oro, por el presunto doping de quien quedó primero, un atleta ruso. Y por otro lado, los diferentes triunfos que tuvo Jefferson durante todo ese tiempo.